Bienvenidos al módulo 2 a los estudiantes de la licenciatura en Fonoaudiología, primer semestre 2017. Soy el profesor Ángel González y hoy vamos a ver las técnicas de evaluación y registro de datos. La historia clínica es un compendio de documentos de evaluaciones y exámenes que se le han realizado al paciente a fin de llevar un registro del mismo. En la historia clínica, cualquier institución educativa o de salud debe llevarla. Y como fonoaudiólogos no estamos exonerados de hacerlo, porque el expediente clínico o la historia clínica está regulado por la Ley 68 del año 2003 y como fonoaudiólogo debemos cumplirla también. La importancia de la historia clínica. Registra los datos de ingreso y egreso del paciente. Eso nos ayuda a mantener los datos de ese paciente durante todo el tiempo que lo atendimos, a pesar de que haya egresado de la institución. Igual en algún momento, ya sea por fines legales, el paciente puede solicitar su historia clínica y ahí está todos los datos que hicimos con él durante nuestra intervención. Nos ayuda a valorar los planes terapéuticos del paciente, es decir, si durante nuestro plan terapéutico vemos que el paciente no avanza en un área específica, entonces tenemos que reevaluar ese paciente mediante los registros que ya tenemos y buscar otra estrategia o método para que el paciente avance. Detecta y busca la solución de errores profesionales. Es decir, si tenemos algún error que hemos cometido y por lo tanto por eso el paciente no nos avanza, entonces mediante ese registro nos podemos dar cuenta en qué estamos fallando. Entre las técnicas de recolección de datos tenemos la entrevista y la anamnesis. La entrevista es un encuentro íntimo con el paciente y el familiar, en el que se crea un ambiente de confiabilidad. Mediante la entrevista recogemos los datos personales del paciente y debemos crear ese ambiente de confiabilidad para obtenerla. Al igual que la anamnesis, que son los datos del desarrollo del paciente y del trastorno. Mediante la anamnesis recogemos los datos prenatales, que es durante el embarazo, en el caso de cuando atendemos niños, perinatales, que es durante el nacimiento, y postnatales, que es después del nacimiento. Eso en caso de niños. En caso de adultos podemos ver la historia del trastorno, como por ejemplo si es un paciente con problemas de voz, podemos ver si tuvo anteriormente antecedentes con disfonía. ¿Cómo realizar una buena entrevista o anamnesis? Primero hay que crear una conversación amena con el paciente. El paciente tiene que sentirse confiado con usted. Con un simple saludo de inicio y de bienvenida al consultorio, usted puede lograr crear esa zona de confort para el paciente. Poseer una actitud corporal y expresiones faciales neutras ante datos suministrados por el paciente. A veces los pacientes nos dan datos que humanamente nos lleva a sentir sentimientos hacia ellos, pero debemos estar neutros. Por ejemplo, si nos dan un dato de una niña que fue abusada sexualmente, en el momento debemos permanecer neutros sin demostrar demasiadas emociones, porque entonces interrumpimos la entrevista y la anamnesis. Debemos ser neutros en lo que es la expresión facial. Ambiente sin interrupciones. Tiene que elegir un lugar en donde no lo interrumpa para que él no se pierda el hilo de la entrevista. Seriedad y formalidad por parte del fonoaudiólogo. Usted no puede formar relajos durante la entrevista. Utilizar un lenguaje sencillo pero sin caer en lo cultural. Es decir, si son pacientes de áreas rurales, usted tiene que buscar un lenguaje que ellos puedan comprender. No utilizar palabras demasiado técnicas, por ejemplo, audiometría. Decir la palabra, usted se hizo una audiometría. Quizás ellos, como son de personas rurales, no le van a entender que audiometría es un examen auditivo. Entonces, buscar la forma para que ellos le comprendan y se sientan cómodos con la conversación que van llevando. Por otra parte, si son personas muy educadas, entonces usted debe hablar técnicamente con ellos. Llevar una secuencia en las preguntas. Usted tiene que tener las preguntas ya listas para hacérselas.
No puede improvisar porque se ve de muy mal gusto improvisar, ya que entonces se ve desordenado su trabajo y por lo tanto el paciente se siente incómodo. Y por último, escuchar al paciente. Usted tiene que escuchar a su paciente porque el paciente muchas veces tiende a tener pues la confianza con el fonoaudiólogo y comenta sobre sus problemas en cuanto a lo que es el trastorno y las consecuencias que le ha causado en su vida. Así que ya sea de él o de un familiar, pero usted tiene que aprender a escucharlo. Hay dos tipos de registro, los narrativos y los de protocolos. Los narrativos son aquellos registros en el cual usted puede registrar todo lo que va observando de forma general, sin identificar las áreas. Usted va registrando todo lo que usted va observando y lo registra lo va redactando a medida que lo va observando. Los registros por protocolos entonces sí son más seccionados. Por ejemplo, como el protocolo de evaluación orofacial. Eso es una forma de registro. Ya registramos esa área específica. Por lo menos los registros de conducta, también específicamente esos registros de cada área específica. ¿Qué es la evaluación? Es la acción de estimar, calcular o señalar el valor cualitativo o cuantitativo de algo. ¿Cómo administrar una prueba de evaluación? Bueno, mediante el inicio de la sesión. Primeramente, hay que explicarle al paciente quiénes somos y qué vamos a hacer. No se puede tocar a un paciente sin explicarle a él o al familiar lo que se va a hacer para que estén seguros de que usted va a hacer un buen trabajo. Motivarlos a la cooperación. Ellos tienen que estar motivados para que le cooperen. Tener materiales ya preparados. No puede evaluar un paciente y que sus materiales no los encuentre en el momento porque pierde tiempo y pierde la atención del paciente. Preparar el lugar, tratar de reducir el tiempo de aplicación de pruebas porque hay muchas pruebas que son demasiadas extensas, por lo tanto la atención del paciente se pierde. Elegir de 2 a 3 pruebas que sean eficaces para evaluar el paciente. Al final de la sesión usted tiene que hacer que el paciente tenga ganas de regresar a su consultorio. ¿Cómo administrar las pruebas de evaluación al niño que no colabora? Primeramente, los padres deben esperar afuera, porque muchas veces el niño tiende a mirar a sus padres, ya sea para que él apruebe sus conductas o porque está cohibido y no quiere responder porque están sus padres presentes. Lo mejor es que los padres esperen afuera. Ser directo y demostrar autoridad. Usted tiene que demostrarle autoridad sin sobrepasarse hacia el niño. Jugar un poco de tiempo con ellos. A los niños les gusta el juego porque son niños, así que usted se lo puede ganar la confianza de ellos mediante el juego. Realizar ejemplos parecidos a la prueba que queremos aplicar. Cuando usted va a aplicar una prueba estandarizada o informal también, usted puede hacerle una especie de ítems o partes de la prueba unos ejemplos antes de empezar la prueba para que él sepa lo que tiene que hacer. Ejemplo, si es una prueba de comprensión, yo le puedo poner 3 tarjetas y yo le digo dónde está el transporte, el que nos puede transportar, y él nos puede señalar. Eso es un ejemplo de un ítems. Asimismo, entonces, parecido a ese ítems, la prueba lo tiene que tener. Así entonces el niño ya sabe lo que tiene que hacer y le puede aplicar la prueba. Si no hay método alguno, se debe citar para otro día o referir a otra especialidad si lo consideramos. Por ejemplo, si es un niño con problemas de conducta extremo, entonces ya no nos compete a nosotros y tenemos que referir a psicología. Técnicas de evaluación. Entre las técnicas de evaluación tenemos las formales o estandarizadas, que son aquellas que han sido probadas científicamente con una muestra considerable de población en alguna región o país y que puede ser utilizado para evaluar la población de otras regiones o países. La mayoría de estas pruebas nos dan datos cuantitativos, es decir, datos que a las finales
nos dan una edad de maduración verbal o del desarrollo del niño, mediante el puntaje que él obtuvo al final de la prueba. Entre las ventajas que tenemos es que nos dan una valoración más exacta del estado del paciente y nos indican la forma de aplicación. Otra evaluación son las evaluaciones informal o no estandarizadas, que son evaluaciones o protocolos creadas por una o varias personas que sirven para evaluar, pero no han sido probados científicamente. Los datos de esta prueba son cualitativos, es decir, no miden, no son con puntajes como las estandarizadas, pero sí pueden ser, sí pueden ver las cualidades o las dificultades que tiene el paciente, y así entonces vamos mediante sus cualidades, mediante sus síntomas, por decirlo así, vamos haciendo como una escala y ver el estado del paciente en el que está. Entre sus ventajas es que son prácticas específicas de cada área, son flexibles en aplicación y de fácil acceso por los fonoaudiólogos. ¿Por qué son de fácil acceso? Porque las pruebas estandarizadas, generalmente originales, son muy caras, muy costosas, y a veces no son fáciles de obtenerlas por el alto costo que tiene. También porque generalmente en Panamá no las son difíciles de comprar porque no las están vendiendo y tenemos que traerlas del extranjero. Hasta aquí nuestro módulo número 2. En clase vamos a discutir el tema. Escuchen esta clase, apunten sus preguntas, que entonces en la próxima clase vamos a discutir el tema ya presencialmente. Que pasen buena tarde y hasta luego.